fueron el portal La Historia y Periodismo de Investigación los que nuevamente revelaron el tema de la vicepresidenta de la Asamblea a través del artículo Las coimas de Bella, la vicepresidenta. Una nueva situación de vergüenza para la segunda función del Estado, que en lugar de mejorar se sigue deteriorando en su imagen, contribuyendo a esa crisis de institucionalidad que vive el país. Damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita, del portal Periodismo de Investigación. ¿Qué reflexiones traen este caso, licenciado Zurita? Bienvenido. Gustavo, buenos días, es un placer saludarlos nuevamente, es un gusto siempre compartir con ustedes este diálogo. Bueno, yo diría que en todo trabajo periodístico que nosotros realizamos siempre tratamos de identificar un patrón de comportamiento y lo que se ha evidenciado es que lo que ha sucedido en este momento con la vicepresidenta Bella Jiménez puede haber sucedido con cualquier otro asambleísta, ¿sí? El tema es que quien de alguna manera se sintió perjudicado por el hecho de no haber accedido a un cargo público, decidió notarizar toda la información y entregarla a varias fuentes informativas en un mismo día, ¿sí? Por eso es que se hace tan evidente y tan rápido y tan sorprendente las acciones que se han tomado a partir de las dos publicaciones que han realizado el portal La Historia y el mío, que es Periodismo de Investigación. Denota con claridad de que no existe un camino de ética claro por parte de quienes hacen la Asamblea Nacional. Entiéndase que ella es la primera, que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y pues solicitaba en realidad de lo que nosotros entendemos es $30,000 por el cargo, y lo que nosotros observamos es un primer desembolso por una pequeña parte, que es 3,000 a través de una cooperativa específica, y no más allá de eso. Y pues eso se va a juzgar ahora. Ha sido tan fuerte el golpe con respecto al tema que ella no se ha atrevido a negarlo, y pues ha descargado cualquier responsabilidad en su círculo íntimo, que ha señalado que puede manejar pues su firma y su nombre. Eso pues efectivamente puede ser real, habrá que ver los descargos que ella puede presentar, pero más allá de eso creo que existe una línea clara de roce con lo poco ético en lo que significa el desempeño de las actividades y el poder que significa ser asambleísta, porque creo que en primera instancia va por allí. O sea, ¿cómo es que cualquier asambleísta tiene capacidad de colocar o generar cargos públicos en otras entidades que no le pertenecen al sector legislativo? Y es por eso que incluso el ministro de Obras Públicas, el ministro Cabrera, ha tenido que salir al paso a decir que le han solicitado ya varios cargos públicos, pero que él obviamente ha señalado y ha dicho que eso no es posible. Así que yo creo que estamos abocados a ver un camino un poco más amplio de ver qué es lo que ha sucedido en realidad con esta asambleísta y los caminos para obtener recursos de forma ilícita. ¿Hay razones, licenciado Zurita, para sospechar que esta es una práctica generalizada en la Asamblea? No van ni 70 días, bueno, perdón, van ya casi los 100 días y pues aparece este primer escándalo, ¿sí? La pregunta es si es que lo hizo la asambleísta Jiménez, aprovechándose de las condiciones de ser vicepresidenta. ¿Qué podemos decir de otros que ocupan cargos importantes y similares al interior? Es una pregunta, creo que sana, que como ciudadanos y como miembros de la sociedad civil tenemos que hacernos, ¿sí? Y pues eso, solo así siendo extremadamente críticos, creo que podremos de alguna manera limpiar estas prácticas que vienen arrastrándose desde hace mucho tiempo, sobre todo desde el morenismo, con asambleístas que creen que pueden usar sus cargos en favor de beneficios particulares. Yo, Gustavo, considero que si nosotros hemos encontrado este primer caso, si de una forma tan sencilla,
relacionado o específicamente dirigido al caso del asambleísta Bella Jiménez, no hay razón para que podamos encontrar otros o de alguna manera se hagan evidente en el sector público por otros actores. Es increíble que las situaciones que se están dando en el país no sienten precedentes, se sigue cayendo en las mismas prácticas. Recordemos que una vicepresidenta de Ecuador fue destituida por esto, María Alejandra Vicuña, quien renunció en su cargo en medio de una investigación por presuntos cobros irregulares a ex colaboradores. Y está de por medio también, licenciado Zurita, la evidente baja calidad, no solamente ética, sino también de formación de varios de los asambleístas, situación que realmente preocupa en el país. Pues no hemos tenido claro cómo se eligen a los asambleístas, ¿no? O sea, lo que nosotros observamos es que fueron seleccionados en esta última contienda electoral por lista, ¿sí? Y pues para todos ha sido un misterio quienes participaban al interior. Entonces tenemos un doble problema, porque si bien hicimos los cambios necesarios como ecuatorianos para que no podamos elegir a personas, porque obviamente las condiciones de selección y de escrutinio eran por demás complicadas y poco justas desde el punto de vista de que no que existía discriminación con respecto a las minorías. Sí, ahora estamos enfrentando otro problema. ¿Quiénes son las personas que llenan las listas de posibles selecciones para la Asamblea Nacional y otro tipo de cargos? Pero en el caso específico de la Asamblea Nacional, hemos visto que pues pocos están a la altura de las necesidades de lo que significa debatir la política en un país complejo y pequeño como es el Ecuador, ¿sí? Y lo que tenemos como primera respuesta es una serie de escándalos minúsculos que terminan convirtiéndose en un conflicto por demás grande que evidencia los enormes problemas éticos que avanzan como una bola de nieve, porque en realidad lo que hemos observado es por qué se va a castigar. Yo estoy seguro que es posible que se castigue a la asambleísta Bella Jiménez. Es por una transferencia de $3,000, ¿sí? Que en realidad es una condición por demás minúscula. Yo creo que no se va a poder terminar de probar el hecho de que ella estaba solicitando 30,000 porque lo que existe es la evidencia de la persona que ha denunciado y esta persona ha pedido total reserva. Es posible que no se presente a declarar en un juzgado, en la fiscalía, y pues es posible que el tema quede allí. Habrá una investigación que posible no llegue a mayores, pero creo que al menos el CAL debe sentar algún tipo de precedente en la Asamblea. Esperemos que no exista una malentendida defensa de cuerpo con respecto a lo que ha hecho la asambleísta, pero tal como parece que ha sucedido, pues tiene sus horas contadas ya en el CAL. Otro tema, licenciado Zurita, que no ha sido tratado lo suficiente, ha pasado casi inadvertido para la mayoría de ecuatorianos, es la salida del país del expresidente Lenín Moreno. Él viajó el 18 de agosto, entiendo que había enviado una comunicación a la Asamblea y en las redes sociales él señaló textualmente: brindaré algunas conferencias por invitación del Instituto Interamericano para la Democracia y mantendré reuniones en la Universidad de Florida con miras a una vinculación en esa institución. Lenín Moreno señalaba, por otra parte, que estará 3 meses fuera del país dando conferencias y para conocer a su nieto. Es conocido por todos los ecuatorianos que el presidente del país o vicepresidente durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en funciones deberá comunicar a la Asamblea Nacional con antelación su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país. Le escuchamos a un distinguido cuencano en este mismo medio de comunicación, al doctor Gustavo Vega, referirse a esto como una fuga de Lenín Moreno del país. ¿Cómo lo toma usted? Le preguntamos porque Periodismo de Investigación ha venido realizando una serie de investigaciones también sobre los aportes de campaña de Lenín Moreno.
qué tan implicado está el presidente en los casos que se investigan. Por allí había también denuncias de una participación en posibles ilícitos en el proyecto Coca-Cola Sinclair. La Asamblea se enteró de la salida del expresidente Lenín Moreno el mismo día en que el presidente ya estaba por abordar la nave que le llevó a Estados Unidos. Sí, eso es real. Prácticamente nadie tuvo una capacidad de reacción inmediata para impedirlo. Él prácticamente ya eran hechos consumados. ¿Requiere ¿Sí? permiso de la Asamblea o solamente informar el expresidente? No, tiene que existir un permiso de la Asamblea para que él se pueda ausentar, y eso no es lo que hemos observado. Debe tratarse por el pecho frío y la piel de elefante que tiene Lenín Moreno, que básicamente no le importa nada. Y yo también debo tomar las palabras del doctor Vega, que debe entenderse esto como una fuga, ¿sí? Porque eso es lo que ha sido, y querernos engañar a los ecuatorianos de que va a tratar de o va a ser o dictar cátedra en alguna universidad universitaria, en verdad lo que provoca es risa más que indignación. Yo creo que juega un papel muy preponderante la falta de acción de la Fiscalía General del Estado, que ya desde hace mucho tiene armado este caso, y yo no sé por qué no lo da a conocer. Es evidente que la información y la ruta del dinero que se había trazado desde hace 2 años, que identificaban aproximadamente 20 millones de dólares de relaciones entre contratistas de Sinohidro, como es la empresa Recorsa, y la relación que tienen con el presidente de la República, era hace mucho tiempo que él pues ya sea vinculado a un caso específico de investigación que le impida salir del país. Y eso no ha pasado, ¿sí? Yo creo que la Fiscalía aquí juega un papel preponderante en lo que significa la posible impunidad del caso. Y pues, si bien ha hecho un trabajo muy interesante y preponderante en otros, a mí sí me llama por demás la atención que no haya solicitado desde hace mucho o antes la vinculación de Lenín Moreno, y eso, de alguna manera, ya hubiese podido parar esta posible salida del expresidente del Ecuador, junto con todo su círculo, ¿no? Porque buena parte del círculo del expresidente Moreno ya se fue cuando se fue a dar esa primera charla vergonzosa que dio en el estado de la Florida antes de abandonar el cargo, y que fue aplaudida por muchos protagonistas de la región llamados de demócratas. Yo no sé cómo pueden aplaudir por democracia a un hombre que prácticamente destruyó, ¿sí?, y acabó con buena parte de la poca institucionalidad que existía. De tal manera que yo creo que de iniciarse nuevos procesos o de continuar, más claro, de continuar con el mismo que ha estado investigando la Fiscalía, yo no sé por qué todavía no existe por parte de ciertos grupos de la Asamblea que son tan críticos con respecto a las acciones de la Fiscalía, llamarle a la Fiscalía y decirle por qué efectivamente todavía no ha tomado decisiones claras con respecto a este caso. Por otra parte, con respecto a otro expresidente de Ecuador, Rafael Correa, trascendió que la boleta roja nuevamente ha sido negada por la Interpol, así lo dijeron sus abogados. Que conozcamos nosotros, no ha confirmado la Corte de Justicia, que a su vez tiene abierto un proceso para lograr la extradición del expresidente de Ecuador. Es otro tema que sobre el cual nos gustaría conocer su comentario. La respuesta que ha dado la Interpol a este pedido se basa en el anterior que hizo la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, que recordemos se encontraba en una coyuntura específica porque existía la posibilidad de un acuerdo político, ¿sí?, por el cual se cambie un miembro del Consejo Nacional de la Judicatura, pues se busque su reemplazo, y pues se allana el camino para ejercer el derecho de repetición, que en el caso de sobornos pues posiblemente podría estar pendiente. Estaba relacionado directamente a esta posibilidad. Y de lo que yo entiendo internacionalmente, Interpol nunca va a dar paso a la captura del ex presidente
Rafael Correa. Puede que se trate de una serie de actos en los cuales Interpol está preocupado en casos de mayor envergadura por su condición. O sea, obviamente yo creo que Sobornos es un caso por demás importante, no solo para el Ecuador, sino para la región. Pero es posible que esté mirando cosas de pronto de mayor envergadura, crímenes, cosas. Y recordemos que han existido varias peticiones de captura a la Interpol de importantes protagonistas de la política ecuatoriana que nunca fueron capturados, ¿sí? Entonces eso nos lleva a pensar dos cosas. O la formulación, ¿sí?, efectivamente no está bien realizada, o internacionalmente han logrado construir un soporte político lo suficientemente fuerte que impida que o neutralice las acciones que Interpol pueda realizar con respecto a ese tema por varios colaterales. El principal, que puedan recibir fuertes críticas por parte de los grupos de acción que existen en diferentes países con respecto a esas decisiones. Recordemos que en su momento, cuando había difusión naranja contra los hermanos Isaías, por ejemplo, nunca se los topó. A ellos se los topó por otro tipo de temas relacionados a órdenes y migratorias en los Estados Unidos, pero jamás por los hechos por los cuales iban a ser, estaban investigados en el Ecuador, ¿sí? Eso nunca pasó, ¿sí? De igual manera ha pasado en otros, con otros importantes protagonistas. Así que yo creo que es un buen momento para analizar las razones por las cuales el Interpol no ha podido capturar a Rafael Correa. Mi impresión, Gustavo, y esto es así como muy personal, es que yo creo que en el Ecuador a ningún político le interesa que Rafael Correa esté preso aquí, ¿sí? En realidad, en términos políticos, tener preso a Rafael Correa en el Ecuador es una bomba de tiempo, es un volcán en erupción. Y lo mejor es pues que disfrute de alguna manera su libertad fuera antes de que vuelva al Ecuador. Yo estoy seguro que Rafael Correa difícilmente podrá volver al Ecuador después de las sentencias que han marcado su destino, pues su vida está dirigida hacia el exterior y sus relaciones con los países que ya conocemos. Estará en Cuba, estará en Rusia, estará en Bielorrusia, estará en Turquía. Con el paso del tiempo tal vez hasta México deje de ser un aliado para él, y pues el Ecuador será un país al cual difícilmente pueda retornar. Finalmente, licenciado Zurita, ¿cómo ve usted la evolución de esa esperanza de cambio que se puso con el inicio de este nuevo periodo democrático en el país? En esta semana se han cumplido 100 días ya de actuaciones en la Asamblea Nacional y los primeros 3 meses de gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, el primer desafío real que tiene el gobierno lo está enfrentando este momento con el envío del proyecto de proforma presupuestaria para el siguiente año, ¿sí?, a la Asamblea Nacional, ¿sí? Y pues de allí pues aparecerá en las primeras intenciones del gobierno de ver cómo negocia una proforma que ha tratado de construir a la medida de la crisis y circunstancias que vive el país, ¿sí? De cómo salga, pues no sabemos, y pues tendrán que asentarse en la medida que la Asamblea pueda ahí construir un presupuesto más participativo a lo que de alguna manera el Ejecutivo nos puede presentar. Eso acarreará problemas. Ese es el gran desafío, digo, porque yo hasta el momento no le he visto al presidente tomar decisiones por demás importantes. Lo que hemos visto es una gestión acertada, eficiente, con respecto a ciertas coyunturas que han aparecido con el transcurrir del gobierno, pero un cambio mayor no lo hemos visto. En realidad tampoco necesita mayormente la Asamblea, porque debo entender que
que con decretos puede gobernar y lo puede hacer. Efectivamente tiene suprapoderes, ¿sí? Que simplemente puede mirar de soslayo a la Asamblea y gobernar como quiera. Pero decisiones reales, ¿sí? Por las cuales estamos observando cambios objetivos, no lo hemos visto, Gustavo. Yo me atrevería a llamar que es el presidente un gestor eficiente de coyunturas menores que se le han presentado. Pero recordemos que temas mayores como el fin de la vacunación, ¿sí? De la campaña de vacunación que todos reconocemos que es exitosa, lo que va a abrir camino es que las calles se calienten nuevamente, ¿sí? Y porque de hecho ya lo han anunciado, han dicho gracias señor presidente Lasso por permitirnos nuevamente acceder con mayores seguridades a las calles, y eso es lo que va a pasar. ¿Qué están haciendo para enfrentar estos nuevos caminos o estos espacios de diálogo que tiene que abrirse? Pues no lo sabemos en qué está, ¿sí? Existe un déficit muy claro de comunicación y de perspectiva de lo que significa las coyunturas inmediatas que tiene que enfrentar el gobierno, y pues le corresponderá a la Secretaría de Comunicación dar respuestas en su momento a eso, pero yo veo con preocupación esta cierta falta de inacción y todavía de esta condición naif, por llamarlo así, de lo que significa las coyunturas y las políticas complejas que vive este país, Gustavo. En la reforma presupuestaria presentada por Moreno, que hoy conocerá la Asamblea, se evidencia un ligero incremento sobre la proforma que había presentado Lenín Moreno para este mismo año. Algunos análisis cualitativos se han hecho ya y hablan de que no se evidencian las cifras acciones para lograr la recuperación económica del país. Más bien siguen otro tipo de evidencias dándose que hablan sobre un incremento de la pobreza en el país, mientras uno de los instrumentos más importantes que darán ya esas señas de identidad, podríamos decir, al gobierno del presidente Lasso sigue siendo postergada. Ahora señala el ministro que se la discutirá en septiembre. Sí, las condiciones de degradación no solo son nuestras, sino de todo el planeta. Todos los países están enfrentando los mismos problemas generados por la pandemia. Yo creo que en eso creo que debemos ser muy, muy responsables. Los países con mayor desarrollo están enfrentando los mismos problemas que nosotros, que no tenemos las mejores condiciones, no tenemos una reserva, y pues eso puede de alguna manera perjudicar nuestra condición. Aspiramos que al menos pues no existan mayores recortes y que pueda existir un buen análisis para que existan condiciones igualitarias en la aprobación de esa proforma, y principalmente sin condiciones de segregación, que tal vez son los problemas más graves y conflictivos y más opacos y difusos que existen en la política ecuatoriana, son las condiciones de segregación. Y pues yo tengo fe que de alguna manera asambleístas que sí saben de este tema y que están en la comisión, y pues el Ministerio de Finanzas, que es gente responsable, pueda solventar de mejor manera o pueda obtener un mejor producto del que ha presentado. Dependerá, veamos cómo le va tanto al ministerio como a su defensa del proyecto en la Comisión de Presupuesto. Bien, muchas gracias por su presencia y su análisis. Han escuchado al licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación.